Hola, ¿cómo están? Continuamos con nuestra serie Amoblando y nuestra clase número 6, el tema de muebles con cajones. Este es un tema bastante importante y crucial para el diseño integral de muebles, así que no te pierdas la clase, pon mucha atención y empezamos en breve. Como podemos ver, ya tenemos aquí la vista frontal del mueble que vamos a trabajar en esta ocasión con sus respectivas acotaciones y con nuestra lista de pedido ya para proceder al llenado. Para este caso, vamos a dividir en dos secciones la clase. En la primera, vamos a calcular las piezas pertenecientes al casco del mueble, es decir, lo que nosotros ya sabemos despiezar. Y posteriormente vamos a pasar ya a la sección del cálculo de cajones, que es el tema nuevo de fondo que vamos a tocar en esta clase. Así que pongan mucha atención a la clase y empezaremos ahora con el despiece del casco del mueble. Como pueden ver, tenemos en el gráfico solo el casco del mueble y vamos a proceder a hacer el despiece. Lo vamos a hacer un poco rápido ya que esto viene ya de temas que hemos visto en clases anteriores. Así que empezamos. Comenzamos con los laterales del mueble, para lo cual vamos a tomar como referencia la altura del mueble menos el tablero. Nos quedaría 882. Y como ancho vamos a tomar la profundidad del mueble y descontaremos el alero. El espesor de la melamina más 2 milímetros de holgura en profundidad, lo cual nos quedaría en 580. Nuestra pieza quedaría en 882 por 580. Vamos a tener tapacanto delgado en el frontal, quiere decir en el largo del frontal del lateral. Vamos a poner tapacanto delgado y en el ancho de la pieza, que va a ser el ancho que da con el suelo. Y también esta pieza va a tener una ranura, ya que nosotros tenemos en este mueble fondo de MDF. Y tenemos ya la codificación de la ranura que ya hemos visto en clases anteriores. Ahora, con la base del mueble, vamos a tomar como referencia el ancho del mueble, que es 900 milímetros, y a ello le descontaremos el espesor de ambos laterales, que se quedaría en 864, y en profundidad tenemos lo mismo que el lateral, que sería 580. En tapacanto delgado en el frontal, en el largo del frontal, y vamos a tener también ranura. Como pueden ver, solamente tenemos ranura en los dos laterales y en la base, porque a continuación vemos el tablero, que va a tener las mismas dimensiones terminadas que el mueble. En este caso, largo 900, que lo determina el ancho del mueble, y profundidad del mueble, que es 600. También le vamos a poner al ancho de nuestro tablero 600 milímetros. Esta medida, si es total, no vamos a descontar el tapacanto grueso que le vamos a poner, por temas de que se ve mucho mejor el mueble con el tapacanto grueso por fuera, sobresaliendo. Entonces se ve más decorativo y lo vamos a percibir mejor. Vamos a poner tapacanto grueso en el largo del frontal y en ambos costados del mueble, haciendo como una especie de C. Así nos quedaría nuestra pieza del tablero, con tapacanto grueso en largo 1 y en ancho 1, ancho 2. Vamos a continuar con los amarres, y también estos amarres van a ser zócalo, porque como ven en el gráfico tenemos zócalos. Estos amarres, como hemos visto, tienen una medida estándar en el ancho, que es 100 milímetros o 10 centímetros, y para el largo del amarre es solamente el ancho del mueble que nosotros tenemos, descontando ambos espesores de laterales, los cuales nos quedaría 864 por 100, y estos van a tener tapacanto delgado en un largo, sobre todo en el lado de los zócalos que dan para el suelo. Ahí quedaría ya las piezas del casco. Solamente nos faltaría calcular el fondo de MDF, que como les dije anteriormente, solamente tenemos ranura en ambos laterales y en la parte de la base del mueble. En la parte superior no tenemos ranura en el tablero, no se hace ranura en el tablero, porque como ven en el gráfico tenemos dos amarres que hacen una especie de ángulo, y ahí es donde se va a alojar el fondo del MDF sin necesidad de hacer ya ranura al tablero. Para hallar la medida del fondo de MDF, empezamos con el ancho del mueble 900. A ello le vamos a descontar ambos espesores de los laterales, lo cual nos quedaría 864. A ese 864 nosotros vamos a aumentar todavía el ingreso que tiene el MDF en la ranura.
Como hemos visto en clases anteriores, si nuestra ranura tiene profundidad 8 milímetros, el ingreso va a ser menos 1 milímetro, que sería 7 milímetros por lado. Entonces a ese 864 le vamos a sumar más 7, más 14 en total, lo que igual nos quedaría en 878 milímetros. Para hallar el ancho del fondo, vamos a tomar como referencia la altura del mueble, que es 900. A ello le vamos a descontar el espesor del tablero, que es 18 milímetros, más 100 del zócalo que viene abajo, lo cual nos quedaría en 118. Tenemos 900 menos 118, nos quedaría 782. A este 782 le vamos a descontar el espesor de la base y tendríamos 764. Y a este 764 solo nos queda sumar el ingreso de la ranura en esa misma pieza, lo cual sería 7. 764 más 7 nos da 771. Por lo que nuestro fondo de MDF quedaría en 878 por 771. Así hemos culminado ya la parte del casco del mueble. Como ven, ya hemos visto nosotros este tipo de despieces en los muebles que hemos venido haciendo, y si tuvieran alguna consulta o alguna duda con respecto a este despiece, pueden revisar las clases anteriores. Y si esta es la primera clase que estás viendo, pues te recomiendo de hecho que vayas desde la clase 1 hasta llegar hasta acá para que ya tengas el panorama más claro de lo que estamos haciendo. Ahora, a continuación, vamos con la segunda parte del video, que ya es el tema de fondo, donde vamos a aplicar fórmulas, vamos a aplicar nuevos datos para poder hallar la dimensión de las piezas que corresponden a los cajones de este mueble de cómoda. Nos vemos en la segunda parte. Hola, para comentarles que tenemos disponible nuestro paquete virtual del curso de melamina, que consta con nuestros libros en PDF de diseño y fabricación de muebles en melamina, tanto de muebles simples como de proyectos. Dentro de este paquete virtual está incluida la asesoría vía WhatsApp, es totalmente incluida dentro de este paquete virtual, así también como 3 clases por vía Zoom, donde van a ser unas clases personalizadas, personales, es decir, vas a estar tú y yo, en donde vamos a hablar ya de 3 temas que tú quieras reforzar o integrar a tus conocimientos. Yo te recomiendo que sean los 3 temas de proyectos, ya que son los temas más complejos para ver, y estos temas no van a estar disponibles en la plataforma de YouTube, sino van a ser parte ya del proceso de capacitación virtual a través de vía Zoom. Entonces, no te quedes sin tu paquete virtual. El paquete virtual tiene un costo de $40. Este costo se puede pagar desde cualquier parte del mundo a través de PayPal o Western Union, y si estás en Perú, lo puedes hacer a través de Yape. Así que, ¿qué esperas? Emprende algo nuevo, y si quieres adquirir el paquete virtual, en la descripción del video te estoy dejando los pasos a seguir para que puedas obtener este paquete virtual y empieces desde ya a emprender con muebles de melamina. Y como plus adicional, también estamos incluyendo dentro del paquete virtual el libro en PDF del manual de uso del programa de diseño de muebles por computadora Polywork 6. Vamos a incluirte también el ejecutable para que lo puedas instalar en tu máquina, y también la activación de por vida en el modo Pro, que es el modo más completo para que puedas disfrutar de todas las funcionalidades de este programa y puedas también desde ya hacer tu diseño de muebles por computadora. Esto totalmente gratis, incluido dentro del paquete virtual del curso. Así que ya sabes, es una excelente oportunidad para que puedas profundizar en tu conocimiento en diseño de muebles. Bien, tenemos aquí en imagen el gráfico de cómo es la estructura del cajón y qué piezas van a estar incluidas dentro de el mismo cajón. Tenemos, para empezar, el lateral de cajón. Bueno, en este sentido, los laterales de cajón son las piezas que van a los costados y donde nosotros vamos a instalar las correderas. Luego tenemos el frente interno de cajón, que son piezas que van perpendiculares a los laterales, y donde se va a contraponer también el frente de cajón, que ya es la parte del acabado, la parte frontal, donde va a ir el tirador en el caso que sea con tirador, o va a ir simplemente pues la tapa de cajón según
el diseño que nosotros estemos haciendo. Luego tenemos el fondo de cajón. Este fondo de cajón a veces suele ser del mismo material que el de la melamina, pero a veces muy frecuentemente para, digamos, amenorar temas de peso en el mueble y aligerar su carga, vamos a hacerlo también del fondo de MDF de 3 milímetros, para lo cual nosotros también vamos a mecanizar una ranura tanto en los laterales de cajón como en los fondos, como en los frentes internos del cajón, para así nosotros poder encastrar nuestro fondo sin ningún problema, tal cual como lo haríamos con cualquier mueble, que ya lo hemos visto nosotros en la clase 2 de este temario que estamos llevando. Pues bien, tenemos esas piezas, tenemos lateral de cajón, frente interno de cajón, fondo de cajón y frente de cajón, que son las piezas que nosotros vamos a calcular a partir de ahora. Pues bien, aquí en el siguiente gráfico que nosotros vemos, podemos apreciar las piezas de un cajón, pero también vemos ya unas letras, ya vamos a llamar variables, que son unos datos que tenemos que encontrar para al final nosotros lograr hacer el despiece de las piezas que conforman el cajón. Tenemos así la letra X, que viene a ser el largo del frente interno de cajón, la letra Y, que viene a ser el largo del lateral de cajón, la letra Z, que viene a ser la altura del cajón, es decir, la altura del cajón de la parte interna, más no la altura de la tapa, no confundirse. Luego tenemos en la tapa de cajón, tenemos dos variables o dos datos por calcular, que es A, que viene a ser el largo de la tapa de cajón, y B, que viene a ser la altura de la tapa de cajón. Entonces tenemos nosotros 5 variables, las cuales vamos a calcular para luego proceder ya a hacer el despiece de nuestras piezas para la cajonera que ya estamos haciendo desde el inicio de la clase. Pues bien, pasamos en el mismo gráfico, nosotros podemos ver que nosotros tenemos aquí ya los datos para poder despejar la primera variable, que es la letra X, que viene a ser el largo del frente interno de cajón. Bueno, tenemos aquí en el gráfico, en la parte 1, cómo va ubicado en este caso el frente de cajón con respecto al mueble. Estamos viendo aquí nosotros el mueble de manera frontal, sin tapas, para obviamente nosotros ver cómo viene el ensamblaje también de la estructura de los cajones. Como ustedes pueden ver, el ensamblaje es siempre hacia la tapa. Nosotros tenemos los laterales por encima de los frentes internos, es decir, nuestros laterales siempre van a ir en enlace prioritario con referencia al resto de la estructura interna del cajón. Pues bien, tenemos aquí ya cómo va el gráfico, ya tenemos en claro cómo va ensamblada la estructura del cajón. En el último gráfico tenemos una sección de la vista frontal del mueble donde nos especifica toda el área que ocupa la letra A. Y aquí más abajo nosotros tenemos en un renglón amarillo la fórmula que vamos a aplicar para hallar la letra X, y como se puede apreciar ahí, dice X es igual al ancho útil del mueble menos 2 veces la suma del espesor del lateral de cajón más el espacio que ocupan las correderas. A ver, vamos a desmenuzar esto y explicar esta fórmula a detalle. Primero, el ancho útil del mueble viene a ser la parte interna del mueble, la parte útil, la parte, digamos, que va a quedar libre, sin contar el espesor de los laterales. Es decir, que si nosotros vamos a tener un mueble que tiene de ancho 900, nuestro espacio útil va a ser 86,4 o 864 milímetros si es que trabajamos en melamina de 18. No, ya si trabajamos nosotros en melamina de otro espesor, habría ya que descontar según el espesor de melamina que estamos trabajando. Entonces, eso vendría a ser el ancho útil. Luego tenemos el espesor del lateral de cajón con el espacio de las correderas. A ver, el espesor lateral del cajón suele ser también la misma melamina,
Es decir, si trabajamos con una melamina de 18 para el cuerpo del mueble, lo más probable es que también trabajemos con la misma melamina para la estructura de los cajones. Entonces, en el gráfico nosotros podemos ver que tenemos el espacio de la X y le sigue el espesor de lateral de cajón a ambos lados, es decir, 18 milímetros. Y el espacio que nos ocupan las correderas en este caso es de 13 milímetros. Ese es el espacio estándar que nos va a ocupar ya sea una corredera clásica o una telescópica. Eso es lo que nos va a ocupar. En caso de que utilicemos sistemas especiales de correderas, ya estos vienen ya con su manual y con sus propios descuentos. Pero lo estándar, lo que se usa habitualmente son 13 milímetros. Entonces nosotros tenemos el espesor de lateral de cajón, que sería 18 milímetros si es que trabajamos con melamina 18, más el espacio de las correderas, que es 13 milímetros, esa suma nos va a dar en total 31 milímetros, ¿no? Estos 31 milímetros dice que hay que multiplicarlos entre 2. Acordémonos de que estas dos medidas están entre paréntesis y hay un 2 fuera de los paréntesis, quiere decir que lo vamos a multiplicar por 2, lo que nos daría un total de 64 milímetros. Esto habría que descontarle al ancho útil del mueble. Es decir, la diferencia del ancho útil del mueble menos esos 62 milímetros va a darnos lo que mide X. En este caso estoy dando el ejemplo con melamina de 18 milímetros, ¿no? Cuando trabajemos ya con otros espesores de melamina, ya la cosa va a cambiar y solamente lo único que vamos a hacer es reemplazar los valores en los descuentos. El único valor que no va a cambiar es el espacio que ocupan las correderas, que ya tiene un estándar de 13 milímetros para todos los casos. Ya es una constante eso. Pues bien, continuamos con el gráfico, con el siguiente gráfico, y podemos ver que vamos a hallar ya la variable y. Para las personas que ya adquirieron el paquete virtual y ya tienen el libro a la mano, ese tema lo estamos haciendo desde la página 77 y el gráfico anterior corresponde a la página 79 y lo que estamos viendo ahora corresponde a la página 80 y 81 de nuestro texto de trabajo. Bien, en el gráfico que vemos nosotros al lado izquierdo de la pantalla es con referencia a la variable y, que viene a ser el largo del lateral de cajón. Para ello hemos acondicionado un gráfico en la que vemos el mueble vista de perfil y podemos observar cómo está estructurado el mueble y cómo se ve de perfil el cajón, marcando la letra Y, que vendría a ser todo el largo del lateral de cajón que viene ahí. Bien, para hallar la letra Y, en la parte de abajo, en el reglón amarillo donde tenemos la fórmula, dice Y es igual a profundidad, a esto se refiere profundidad total del mueble, menos la sumatoria de alero, respaldo y retiro interno. Retiro interno, como pueden ver en el gráfico, hay una flecha ahí, es la separación que hay entre el fondo del mueble y el cajón. Siempre tiene que haber una separación ahí. Esta separación tiene que ser mínimo de 20 milímetros. Puede ser 30, puede ser 50 milímetros, puede ser 70 milímetros. Ya eso va a depender del despiece que hagan ustedes. Yo lo que siempre les recomiendo es que el lateral de cajón siempre tenga una medida entera. Es decir, que siempre sean 300 milímetros, 400 milímetros, 500 milímetros, 600 milímetros. ¿Por qué? Porque siempre uno nos va a facilitar en el cálculo de la pieza, en las medidas, y nos va a facilitar también para el tema del armado y la identificación de la pieza. Así como también nos va a facilitar bastante el tema, ya que las correderas, que es el herraje que nosotros vamos a poner en los cajones, van a tener esas medidas también. Las correderas vienen en presentaciones desde los 12 pulgadas, que quiere decir 30 centímetros, hasta las 24 pulgadas, 60 centímetros cuando máximo. ¿Por qué no viene más ancha, más larga la corredera? Porque el cajón, ya por ergonomía entendemos de que un cajón no puede tener más de 60 centímetros de fondo, ya que los muebles no pueden tener más de 60 centímetros de fondo. Entonces, siguiendo esa lógica. A partir de ahí vienen cada 5 centímetros o cada 2 pulgadas aumentando su tamaño. Es decir, hay de 30 centímetros, de 35, de 40 a 45, 50 a 55, hasta el 60.
Entonces siempre tratemos nosotros de que nuestro lateral de cajón coincida con esas medidas de la corredera que nosotros vayamos a poner. Entonces, si por ahí, en algún momento el cálculo sale, sabes que el largo del lateral de mi cajón, si yo calculo, me sale 47 centímetros, 470 milímetros, bueno, lo puedo redondear a 450 milímetros y no va a pasar nada. Siempre redondeándolo al menor, porque hay que tener en cuenta siempre el retiro interno. Mientras más retiro interno tengamos en la parte trasera del mueble, va a ser mucho mejor. Entonces, así es como quedaría la fórmula para hallar Y. Profundidad de mueble menos la sumatoria de alero, respaldo y retiro interno. Y pasamos ahora a la siguiente página, al lado derecho de la pantalla, y tenemos ya una vista frontal del mueble acabado porque vamos a calcular las dos variables que corresponden al frente de cajón. Si bien es cierto, nosotros acá tenemos ya la vista frontal del mueble para tener una mejor visión de lo que vamos a hacer. En este caso, para este ejemplo, en el mueble, la variable A comprende todo el ancho del mueble o el largo del mueble, comprende toda la medida, es decir, es un mueble de 3 cajones independiente, a lo cual la tapa de cajón va a ir superpuesta y va a ocupar todo el ancho del mueble. Por eso es que en el reglón amarillo que está abajo donde dice A es igual a ancho del mueble. Ahí no hay mayor explicación, lo podemos ver en el gráfico y eso pues está correlativo a lo que nosotros vemos en la fórmula también. En el lado B, que es para hallar la altura de nuestra tapa de cajón, aquí sí tenemos que aplicar esta fórmula. Vamos a explicarla con detalle para saber de dónde viene cada detalle de esta fórmula. Bien, B dice que es el alto del mueble, atención, alto del mueble menos, es decir, al alto total del mueble le vamos a descontar el espesor de la tapa superior, la altura del zócalo y la sumatoria de las luces. Como ustedes ven en el gráfico, ahí dice luz, 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 luz que hay entre la tapa superior y el primer cajón y luz que hay entre cajón y cajón. Todas esas sumatorias de luces, que estas pueden ser 3 o 2 milímetros por separación, vamos a sumar todas esas luces y al final las vamos a poner ahí. Entonces, vamos, B es igual a altura de mueble menos la sumatoria del espesor de la tapa superior, el zócalo y la sumatoria de luces. A ese resultado lo vamos a dividir entre el número de cajones que querramos. En este caso, para este ejemplo, para lo que vemos en el gráfico, sería entre 3, ¿no? Pero de eso va a depender ya de la cantidad de cajones que nosotros tengamos en el mueble que vamos a despiezar, que pueden ser 4 cajones, 5 cajones, 6 cajones incluso en algunos casos, dependiendo de. Pues bien, esas serían las fórmulas, la explicación de las fórmulas que vamos a aplicar para ahora sí calcular la medida de las piezas que corresponden a la estructura del cajón. Bien, tenemos aquí ya la lista de todas las fórmulas con sus respectivas variables que vamos a calcular. Empezamos por X. Bien, para calcular X reemplazamos los valores. X es igual a ancho útil, que sería 864, menos la multiplicación de 2 veces el espesor de lateral de cajón, que sería 18 milímetros para este caso, y sumado a eso el espacio que van a ocupar las correderas, que sería 13 milímetros. Efectuando la operación, nos sale el valor de 802 milímetros. Este será el valor para X. Ahora, Y, nosotros tenemos aquí, Y es igual a profundidad, que sería 600, menos la sumatoria de el alero, que sería 20 milímetros, más respaldo, que sería 22 milímetros, más retiro interno, que sería 58 milímetros en este caso. Yo le he puesto 58 milímetros porque, como dije anteriormente, hay que siempre hacer de que nuestro lateral de cajón sea de una medida cerrada y de que este coincida también con una medida de corredera. Entonces, si bien es cierto, el retiro interno va a tener como mínimo 20 milímetros, si yo aplicara el mínimo,
vamos a tener una medida, nos va a dar una medida de lateral de cajón aproximadamente de 53 centímetros, pero no tenemos ninguna corredera que sea de 53 centímetros, tenemos una corredera de 55 y otra de 50. Si nosotros aplicáramos de 55, ya no estaríamos respetando el mínimo de retiro interno, por lo que nosotros vamos a redondear siempre a el menor, que va a ser 50 centímetros para una corredera, lo cual nos va a quedar como resultado 500 milímetros. Este va a ser el resultado para nuestro lateral de cajón, ya que nosotros hay que procurar siempre de que el cajón tenga la misma medida que la corredera que vamos a poder encontrar en el mercado, para que nuestro cajón al momento del funcionamiento sea más óptimo y no tengamos inconvenientes en cuanto al almacenamiento dentro del mismo. Bien, ahora continuamos con A, que está bastante sencillo. Como este cajón es un cajón exterior que va a ocupar todo el largo del mueble, A es igual a ancho de mueble, que sería 900 milímetros. Ahí no hay mucho que explicar, quedaría simplemente así. Para hallar la medida B, que es el alto de la tapa del cajón, vamos a aplicar esta fórmula que es, digamos, la que es más complicada. Tenemos B es igual a alto del mueble, que sería 900, y a esto le vamos a restar la suma de espesor de tapa superior, que sería 18 milímetros en este caso, más zócalo, estamos hablando de altura de zócalo, 100 milímetros, más la sumatoria de luces. En este caso voy a tomar en cuenta una luz de 2 milímetros entre cajón y cajón, y como nosotros vamos a tener 4 cajones, vamos a poner una luz de 8 milímetros. Todo este resultado dividido entre el número de cajones, que en este caso es 4 porque vamos a tener 4 cajones. Efectuando esto nos va a salir un resultado de 193.5. Nosotros lo que vamos a hacer es siempre redondear. ¿Por qué? Porque no vamos a poder nosotros poner decimales en medidas en milímetros. Entonces, como sale 193.5, lo he dejado redondeado a 193. Ese punto 5 va a quedar como parte de la luz. Como tenemos una luz de 2, no va a ser algo imperceptible, la luz va a quedar ligeramente un poquito mayor de 2, pero esto no se va a percibir tanto, así que no vamos a tener problema en ese sentido. Si nosotros pusiéramos en la sumatoria de luces luz de 3, porque se puede poner luz de 2 o de 3 en tal caso, si efectuamos nosotros la misma fórmula, pero con luz de 3, nos va a dar un resultado de 192.5. Para este caso, como ya tenemos una luz de 3, vamos a redondear al mayor. Esto quiere decir que vamos a tener una luz un poquito menor que 3 y nos va a dar nuevamente 193 milímetros. En cualquiera de ambos casos nos va a dar siempre el mismo resultado. Les recomiendo que cuando hagan este cálculo, sea cual sea el módulo que tengan ustedes por armar de cajones, siempre prueben la fórmula con ambas luces, con ambas alternativas, y si en ninguna de ellas les da una medida entera y da decimal, pues lo que tocaría sería hacer el redondeo para poder ya definir una medida para la altura de la tapa del cajón. En este caso, vamos a poner que nuestra medida es 193 milímetros para la altura de la tapa del cajón. Bien, una vez teniendo estas 4 variables, ya podemos hablar de la variable z. En este caso, z viene a ser la altura del cajón, que es, digamos, el cuerpo del cajón, de la parte interna. Entonces, para z, la fórmula es bastante fácil, es b menos 50. Entonces, si vamos a aplicar la fórmula reemplazando los valores, vamos a tener que z es igual a 193 menos 50, lo cual nos va a dar un resultado de 143 milímetros. Entonces ya hemos despejado nosotros las 5 fórmulas que tenemos en pantalla y vamos con estas fórmulas, con estas medidas, ya con estos resultados, vamos a proceder a hacer ya el cálculo de las piezas que van a intervenir en la parte de la estructura de nuestros cajones. Pues bien, ya tenemos el gráfico final para terminar de hacer el despiece de nuestro módulo de 4 cajones. Como hemos visto ya en el principio del video, hemos hecho ya
el despiece de la parte del casco del mueble, y ahora lo que nos quedaría es hacer el cálculo de piezas para los componentes que van a ir en el cajón. Tenemos ya en la parte de abajo la resolución de las 5 fórmulas que hemos aplicado en el gráfico anterior, y al costado tenemos ya la guía de la cual ya van a partir las medidas de las diferentes piezas del cajón, ¿no? Tenemos frente interno, dice sería X por C, por lo que nuestro frente interno quedaría en 802 por 143 milímetros. Este frente interno va a tener tapacanto delgado en un largo, y en el lado opuesto, que sería en este caso L2, ya que te estamos poniendo el tapacanto por defecto en el lado 1, va a haber una ranura, ¿no? Con la misma nomenclatura que tiene la ranura en la parte del casco del mueble. Esto quiere decir que vamos a poner L2, 18 de distancia, 8 de profundidad y 4 de espesor. Continuamos con el lateral de cajón. Para el lateral de cajón, nuestra guía dice que va a ser Y por Z, por lo que nuestro lateral de cajón quedaría en 500 por 143. De igual manera, va a tener tapacanto delgado en un largo, y en el largo opuesto va a tener el mecanizado de la ranura para el fondo del cajón. Luego tenemos el frente de cajón. Este frente de cajón es A por B. Aquí hay que tomar en cuenta que al ser frente, es una pieza que va a tener contacto directo con el exterior y con el tránsito del mueble como tal, por lo cual va a tener tapacanto grueso de 3 milímetros a los 4 lados, por lo que hay que tomar en cuenta el descuento respectivo. Entonces, vamos a tomar la medida de A, que sería 900, le vamos a descontar los 6 milímetros que tiene por tapacanto, porque estamos hablando de los dos lados de A, van a ir 3 y 3, 6, vamos a descontarle y quedaría en 894. Y de la tenemos 193 milímetros, y también vamos a hacer el descuento de 6 milímetros respectivos para el tapacanto, lo cual nos quedaría en 187. Para lo que nuestra pieza del frente de cajón quedaría en 894 por 187, con tapacanto grueso a los 4 lados. Así es como hemos hecho ya el despiece de las medidas correspondientes a la estructura del cajón. Solamente nos falta ya como parte final el fondo del cajón, que es un fondo de MDF, para lo cual ya hemos especificado el mecanizado de ranura tanto para el frente interno de cajón como para el lateral de cajón. Este cálculo de este fondo se va a hacer tal cual como si se tratase del casco de un mueble habitual. Para mayor información o repasar este tema, pueden visitar el video número 2 de nuestra clase número 2, donde allí hablamos a fondo de cómo es el mecanizado de la ranura y el cálculo para el fondo de un mueble. De la misma forma lo vamos a aplicar para los cajones. Entonces, para hallar las medidas, las dimensiones de la pieza del fondo de cajón, vamos a partir primero por el lado largo. En este caso, tenemos que nuestro frente interno de cajón, que es la parte que va encastrada dentro de los laterales, tiene 802 de largo, para lo cual a esto le vamos a aumentar los 14 milímetros, que entra 7 milímetros por cada lado de la ranura, y nos quedaría, en este caso, 816 milímetros. A esto, para la siguiente medida de nuestro fondo de cajón, va a ser 500, tomando en cuenta el largo de nuestro lateral de cajón, pero a este 500 le vamos a descontar los 36 milímetros que van a ocupar ambos frentes internos, y nos quedaría en 464. Y a esto le vamos a sumar los 14 milímetros que corresponden al ingreso de la ranura para ambos lados, ¿no? Entonces nos quedaría en 478. Así es como nos quedarían las dimensiones para el fondo de nuestros cajones, que sería 816 por 478.
Así es como hemos ya hecho el despiece de un módulo de cómoda de 4 cajones, y a esto también, dependiendo de la medida, se le puede adicionar refuerzos de cajón, se le puede adicionar algunos amarres adicionales. Esto ya va a depender ya bastante del tipo de diseño que ustedes deseen. Pero con respecto ya al cálculo de las piezas del cajón, estas se pueden calcular de esta forma. Aplicando las fórmulas se hace un cálculo más sencillo, más fácil, y también evitamos los errores, ¿no? Vamos a reducir nuestro margen de error, vamos a hacer nuestro trabajo más práctico, más mecanizado, y eso va a hacer de que podamos hacer nuestro despiece de una manera más rápida y más óptima. Entonces, así es como quedaría nuestro despiece. Y así es como hemos terminado de hacer nuestro despiece de la clase de hoy. Espero este video les haya servido de mucho provecho y nos vemos en la siguiente clase.